Bienvenidos amigos y amigas, nuevamente a este canal, su canal Soy Shinachiku Teorías, donde podrá encontrar diferentes fanfics, del multiverso de Naruto, en especial de mi pareja favorita el Narusaku. Hoy continuamos con la teoría llamada, Naruto Gaiden, Kitsune no Kibo, Zorro de Esperanza, del creador Angron 11. Espero lo disfruten, no olviden de dejar su opinión en los comentarios, sin muchos spoilers claro. No olviden de dejar su like si les gusta el video, y si es el primer video que ven en el canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que se enteren cada vez que suba un nuevo video. Y como siempre los invito a que dejen su apoyo al autor, dejaré el link del fic en la descripción al igual que mi canal de Gameplays, les agradecería mucho su apoyo allí. También. Sin más que decir, comencemos. Capítulo 30, Deus Ex Machina. Koira fue arrastrado por el suelo con brusquedad hasta caer al suelo entre sollozos. Sabía lo que le esperaba, y eso a pesar de haber cantado todo. Y todavía maldecía su mala suerte, estaba tan tranquilo en su campamento, acopiando rehenes para su señor, seguro entre sus decenas de guardias de élite, y llegó ese demonio con máscara de un kitsune con sus clones y se lo llevó todo por delante como un huracán. Destrozó las defensas, barrió con los maleantes y venció a sus guardias como si fuesen monigotes de madera. Incluso un extraño zorro de 3 colas sembró el caos entre sus guardias de la ruta de escape entre carcajadas siniestras. Se vio pronto a los pies de ese coloso de pelo rubio, que, con una gran guadaña en su mano, le enunció solo un nombre: Orochimaru. Y Koira, sabiendo que si no decía la verdad no tendría ninguna oportunidad, lo confesó todo. Quizás ese individuo tuviese piedad si le ofrecía algo más valioso, como al Sannin de las serpientes. Pero ese monstruo, en lugar de liberarlo, solo ordenó a sus copias que soltaran a sus preciados especímenes y se acercó a él con esa gigantesca guadaña, haciéndole temblar. En cuanto al rubio, ahora estaba sumamente emocionado. Al fin, el último nombre de su lista, Orochimaru, la serpiente albina, aparecía. Puede que el Ojiazul no fuese la persona que más hubiese sufrido por su culpa, solo había que ver a Anko o Yamato, pero sí que era otra víctima más de ese maníaco. Ese pedófilo le arrebató a su mejor amigo cuando era niño, y le condenó a una vida de búsqueda y sacrificio. Puede que Sasuke eligiese su camino, pero esa repugnante serpiente había contribuido en que tomase esa dirección, una dirección donde casi se convierte en un genocida. La vida de Sasuke sin Orochimaru, quizás, habría sido diferente. Quizás su propia vida habría sido diferente. Y a eso había que añadir que el Sannin no había abandonado sus experimentos a pesar de esa segunda oportunidad, como se había hecho Kabuto. No, había seguido secuestrando, experimentando y matando. Esa clase de personas eran a las que Naruto quería borrar de la faz de la tierra, las personas que veían una segunda oportunidad tras una vida de maldades como una forma de seguir siendo malas personas. Lo tenía claro, esa serpiente iba a morir. Por Sasuke, por Sakura-chan, por Anko, por Jiji Sarutobi, por Yamato Taichou, por Ero Sannin, por sí mismo. Naruto llegó al complejo de Orochimaru en pocas horas, a pesar de cargar con el peso muerto de Koira. Como si ese enclenque pudiese entorpecerle. Se dispuso cerca de la entrada del complejo, un pórtico con unas escaleras descendentes que llevaban a una de las ya clásicas bases subterráneas de la serpiente siempre bajo tierra, como una auténtica serpiente, si la hubiese puesto en un edificio normal en medio de una ciudad me habría costado mucho más encontrarla, pensó el pelirrubio, mientras situaba a su rehén delante de él, que lloraba suplicante y le decía que le dejase libre, que ya le había dicho todo. Ya sabes, mocoso, una serpiente siempre será una serpiente. Bien, llevo pensando en un plan de infiltración desde Nami, y con la información que nos ha dado ese fardo inútil de ahí veo que tendremos una oportunidad. Te explico, utilizaremos a las ranas y su habilidad para croar para hacer una especie de mapa tridimensional de la base, situando varios sellos del Irasin en cada salida estratégica. Luego, dispondrás clones en cada una de ellas, y durante las próximas 2 semanas te dedicarás a capturar uno por uno a los ninjas que salgan, para luego ir infiltrando a tus clones con Enje de nuestros rehenes. Cuando la hayamos dejado prácticamente llena de tus clones, procederemos a entrar, vaciando cada nivel habitación por habitación hasta dar con la serpiente, si es que está aquí, todo ello coordinando cada clon para acabarlo lo más rápido posible. Si no está aquí, procederemos con la siguiente base, comenzó a explicar el kitsune legendario, mientras con su pata dibujaba en la arena de la playa de Sunean los pasos a seguir junto con intrincados mapas y fases,
Todo ello acompañado de una mesa con figuras de Naruto dispuestas en un plano de la base. Es un plan bastante bueno, Kurama, pero no pienso dejar a Sion-chan sola 2 semanas con el embarazo en 7 meses, ni lo pienso, ni lo quiero hacer, así que tengo un plan. Mejor y más rápido para saber si Orochimaru está aquí, interrumpió Naruto a Kurama, atrayendo su atención. Cierto era que había dejado a Sion segura en casa de Tazuna, custodiada incluso por unos cuantos clones, Maipa, pero eso no quería decir que podía tentar a la suerte. ¿Debía de acabar esto rápido, más rápido? Como ya verás, comentó Naruto en su paraje mental, para luego continuar. En el mundo real, Orochimaru... Sal, maldita serpiente, tú y yo tenemos una cuenta pendiente, gritó el ojiazul a todo pulmón, mientras Kurama abría los ojos con sorpresa. Idiota, exclamó el zorro de 9 colas con una gigantesca vena pulsando en su frente, mientras alzaba el puño. Todo el puto factor sorpresa a la mierda, sigue siendo el mismo imbécil imprudente del ridículo. Chándal naranja de la academia. Naruto no le contestó, atento a lo que estaba seguro que iba a pasar. Del suelo emergió una figura pálida, de largo cabello negro y un kimono de batalla de color beige con detalles en verde, junto con un gran lazo violeta a la cintura y una mueca burlona en su rostro. Orochimaru, esa repugnante serpiente, estaba allí. La primera fase del plan del rubio había resultado, averiguar con rapidez si la serpiente estaba allí. Y sabía que ese pedófilo no iba a dejar pasar la oportunidad de reírse de él a la cara. Orochimaru era, ante todo, una persona muy soberbia, y se consideraba 1000 veces más listo que todos los que le rodeaban. Kukuku, Naruto-kun, qué agradable visita, y encima acompañado de mi querido Koira-kun, ¿qué te trae por aquí?, preguntó con una falsa hospitalidad del Sannin. Bien, mocoso, al menos has conseguido que sepamos que está aquí, pero no sabemos cuántos secuaces tiene. Ahora, empleando a Koira como rehén, procederemos a una retirada táctica, para luego vigilar las diversas entradas y atacarle en una emboscada cuando salga a campo abierto a trasladarse de base, expuso Kurama con unas gafas de media luna que le daban un toque intelectual, mientras señalaba con una vara de madera los puntos clave de su plan en una pizarra y representaba la huida con una serie de figuras en madera de los implicados que ni Naruto sabía de dónde sacó. Se me ocurre algo más rápido, contestó el Uzumaki, haciendo a Kurama tragar grueso con preocupación. Con un brusco movimiento, Naruto partió el cuello de Koira. Ese sonoro crack resonó con fuerza en todo el bosque, mientras el peso muerto que era el cuerpo del asistente de Orochimaru cayó al suelo estrepitosamente. Vale, eso ni yo lo habría hecho tan impactante, reconoció el Kitsune con una gigantesca gota de sudor recorriéndole la nuca. Su Gaki, en estos 2 últimos años, había cambiado mucho. Y uno de sus principales cambios era en cómo tratar a los monstruos que se hacían pasar por humanos. Como alimañas a exterminar, concretamente. Naruto era piadoso, no cabía duda, pero solo si te merecías esa piedad. Si no, a la actualidad se podía remitir. Y no solo el Biju estaba impresionado. Naruto-kun, eres muy interesante, veo que quieres pelea, será un placer dártela, pero antes deja que te presente a un grupo de admiradores, expuso Orochimaru, reponiéndose de la sorpresa inicial, para luego chasquear los dedos. Decenas, puede que cientos de ninjas, comenzaron a salir del escondite, todos ellos con el sello maldito en diversos estados y con múltiples armas. Pronto, el lugar era un hervidero de ninjas hostiles, todos contra Naruto. La segunda fase de su plan también estaba cumplida, sacar a los secuaces de la seguridad de su base. Por un momento, barajó la opción de no matar a ese desgraciado, pero, cuando percibió ese intenso olor a podrido de ese hombre, lo tuvo claro. Era lo que se merecía una persona capaz de acceder a darle bebés a un monstruo como Orochimaru sin remordimiento. Una escoria menos y un mensaje claro para la serpiente: voy en serio y soy un vaca imprudente, seguro que puedes ganarme. Era la única manera de engañarle y que no se limitase a irse sin más. A una serpiente se la caza con una buena trampa, y Orochimaru solo caería en una si subestimaba a su enemigo. Vaya, no esperé que hubiese tantos, comentó el Uzumaki con una sonrisa nerviosa mientras se rascaba la nuca. ¿Qué no ¿Qué no pensaste? Claro que no pensaste, maldito idiota. Me tuvo que tocar el contenedor más estúpido. Imprudente, atontado, comenzó a despotricar el Biju de 9 colas con su puño derecho en alto. Naruto no esperó ni 5 segundos y rápidamente procedió a crear decenas de clones, que salieron disparados en todas direcciones, perseguidos por los secuaces de Orochimaru, mientras el Sannin volvía a su guarida con paso tranquilo y una sonrisa. Naruto había sido un imprudente por hacer eso, y
Sospechaba que todo era parte de un plan. La serpiente había aprendido tras la Cuarta Guerra a no subestimar al Uzumaki. Puede que no fuese el más listo, pero era muy astuto y peligroso. El Sannin pálido lo tenía claro, era hora de activar su plan. Mientras tanto, cuando la zona estuvo despejada de secuaces de la serpiente, que como demonios se lanzaron a perseguir a los clones de Naruto, el cuerpo de Koira comenzó a moverse ligeramente, asomando un pequeño sapo naranja entre sus ropas que vomitó a un babeado pero sonriente Uzumaki. Tras hacer triscar su cuello, una nube de humo llevó a su amigo Batracio de vuelta a su hogar, dejando a Naruto preparando su armamento. En su interior, Kurama gruñía ante la pose de suficiencia de su contenedor. No dices nada, Kurama. Oh Naruto, tu plan fue brillante o qué inteligente usar el infalible Gamagakure no Jutsu, técnica de ocultación en sapo, para infiltrarte preguntó sonriente Naruto en su nean, dando con su codo a la zarpa del kitsune. Eres un imprudente, imagínate que alguien hubiese descubierto tu plan de mierda, contestó el Biju con su orgullo herido. Era tan simple y tan tonto que ni Orochimaru se lo esperaría. Te da envidia que se me ocurriese a mí y no a ti, declaró un orgulloso Naruto, mientras Kurama entrecerraba los ojos y miraba a otro lado. Bueno, vamos a cazar una serpiente Naruto, estás siendo temerario. Tu entrenamiento presenta fallas, es lo que tiene entrenar solo. Cierto es que aún así eres fuerte, y estás capacitado, pero este rival es más fuerte de lo normal. No deberías de fiarte, estás basando tus estrategias en mi chakra y el chakra natural. Solo te digo que tengas cuidado, ahora no debes de preocuparte solo por ti. Tienes una mujer y un hijo esperándote en casa, lo sé Kurama, y por eso quiero acabar con esto ya. Estoy harto del mundo ninja y de estos encargos, solo quiero dedicarme a cultivar la tierra, cuidar de mi hijo y estar con Sion. No quiero seguir combatiendo por siempre. Y ahora solo me resta esta serpiente, y habré terminado. Ayúdame hoy, y te prometo que no me pondré en riesgo jamás. Kurama estaba de acuerdo, y solo pudo asentir. Entendía a su cachorro, 20 años luchando cada día por su vida, combatiendo a 1000 enemigos. Y ahora encontraba al fin un remanso de paz. Su mocoso tenía razón, y le ayudaría siempre que lo necesitase. Era Kurama no Kyuubi, su ayuda sería suficiente. Naruto procedió a entrar a la guarida, con cuidado de no caer en trampas del Sannin pálido. Esquivó unas cuantas, algunas más elaboradas que otras, hasta bajar un piso por debajo del principal. En este piso, en lugar de un largo pasillo iluminado por antorchas con numerosas habitaciones a los lados, se encontró con un pasillo corto que terminaba en una gran puerta metálica entreabierta, que daba paso a una inmensa sala circular. Sospechoso, no hizo ni falta que le advirtiese su Biju para entrar en posición de guardia. Pero lo que vio le asqueó tan profundamente que hasta tembló. Tembló de rabia, de furia. A su alrededor, cientos de cadáveres de inocentes se encontraban regados por el suelo, en diverso estado de descomposición. En las paredes había colgados otros tantos, con sus cuerpos abiertos en canal y numerosos kanji alrededor que Naruto identificó como propios de los rituales arcanos. Y entre tanto cuerpo, pudo ver unas jaulas colgando del techo. Jaulas llenas de niños, con sus ojos llorosos e implorándole ayuda. Pudo distinguir incluso a una niña de ojos perlados que le recordaba muchísimo a Hinata-chan, que le miraba asombrada. Como si le reconociese. Naruto-kun, bienvenido a mi sala de recreo particular, anunció Orochimaru desde el otro extremo. Perdona que esté un poco desordenada, es que hemos tenido mucha actividad. Kukuku Orochimaru, contestó con rabia el ojiazul, mientras sus zafiros se tornaban en un potente carmesí y sus garras crecían. Sentía furia, ira, y ese olor inmenso a podrido que desprendía él. Sannin le asqueaba aún más. Era el peor olor que había captado en su vida, un chakra puramente negro, sin ni una pizca de gris. El mal en su sentido absoluto. En su mano derecha, la garra de Shinigami salió con fuerza, enroscándose en su brazo con impaciencia. Nunca había captado nada con tantos pecados a sus espaldas. Un ningen a la altura de maldad de un demonio, quería arrancarle el alma ya. Y mayúscula. El rubio no se lo iba a negar, ya que incluso convocó sus cadenas a la espalda. No vas a salir vivo de aquí, continuó el rubio, con esa voz gutural que revelaba que el chakra del zorro corría libre por su organismo impulsado por el odio. ¿Estás enfadado? Si son solo gente sin hogar y niños huérfanos, nadie los echa de menos. La gente a la que tú has abandonado, repuso con burla, debiendo de
dar un paso atrás cuando una de las cadenas de Naruto se extendió e intentó empalarle. ¿Estás cabreado? Sin dudas, mejor será que veas todo el plan, Kukuku. El Sannin se mordió el dedo y lo posó sobre un kanji de su brazo, muy parecido al símbolo del sello maldito con 3 tomoes. De pronto, muchos de los cuerpos diseminados alrededor comenzaron a iluminarse, mientras las paredes cubiertas de kanjis se comenzaban a licuar. Naruto se vio rodeado en cuestión de segundos de decenas de enemigos. Eran seres indescriptibles, algunos con varios brazos y finos tentáculos, otros con una inmensa boca en lugar de torso, otros con un rostro sin facciones y cuchillas en vez de brazos. Que sus cadenas reaccionasen como locas fue una buena pista de su origen antinatural, pero solo con verles esos ojos amarillos con rebordes naranjas similares a los de Gyofu supo la verdad. ¡Demonios! Procedió de inmediato a activar su modo Kurama, rodeándole ese chakra amarillo tan potente que incluso sus enemigos dieron un paso atrás. En el Makai rige la ley del más fuerte, y en ese momento lo era el rubio Ano, Naruto-kun. Toda tu vida te han llamado demonio, es el momento que demuestres que lo eres. Por ti mismo y sin ayuda del Kyuubi, declaró la serpiente, mientras activaba los sellos de la sala. El modo Biju se apagó de inmediato, y Naruto sintió como su chakra se dispersaba, completamente inhibido. En su interior, el zorro rugió, notando como su chakra se congelaba en el aire y no llegaba a su contenedor. Solo sus cadenas, que estaban compuestas por completo de energía espiritual, y su guadaña, que con la presencia de tanto mal adquiría más chakra del que perdía, aguantaron, exacto, sellos de inhibición de chakra. Eres un monstruo del chakra Naruto-kun, jamás pensé que necesitaría tantos sellos, incluso todavía conservas algunas técnicas. Impresionante, pero no te recuperarás hasta dentro de un tiempo, y mis niños quieren un poco de ti. ¿Te crees que necesito chakra para matarte? Solo tengo que ir a por ti y luego encargarme de estos monstruos fuera de esta sala, respondió con furia el Uzumaki, con sus ojos ya de nuevo azules. Estoy seguro de que puedes, eres un guerrero adiestrado y serás perfectamente capaz de salir de esta sala y luchar conmigo. Pero te contaré un secreto, los demonios que te rodean tienen hambre, y si vienes a por mí, ¿quién evitará que vayan a por los niños?, preguntó con sadismo el Sannin, mientras Naruto apretaba los dientes con rabia y los niños lloraban con puro terror. Uno de los demonios incluso intentó saltar a morder un pie de uno de los niños que lo tenía suelto por fuera de los barrotes, no llegando por un pelo. Te crees capaz de apartarte del mundo, pero está en tu naturaleza ayudar al débil. Esa es tu debilidad, y por eso morirás hoy. Mis demonios, ordenó en voz alta, girándose todas las entidades a mirarle, arrancadle los brazos y las piernas y traérmelo con vida. Lo necesito para quitarle al Kyuubi. Podéis comeros a los niños cuando acabéis, concluyó, para luego dirigirse hacia Naruto. Creo que esto es un adiós, Naruto-kun. Un consejo, cuanto más luches, más hambre tendrán, Kukuku. Y dicho esto salió de la sala por la puerta de metal que tenía a su espalda, cerrándola y trancándola, y con ello iniciando su trampa. Naruto apenas tuvo tiempo para pensar antes de que se abalanzasen sobre los furibundos demonios. Quería matar al Sannin, pero no iba a dejar morir a todos esos niños. Aunque fuese uno solo contra decenas, debía de salvarlos. Esa serpiente había llegado a lo más bajo, y se había aprovechado de la gran debilidad del Uzumaki. Joder, se supone que todos nacemos con ciertas piezas de serie, ciertos elementos que evitan que hagamos el mal más puro. Un alma. Pero la serpiente no la tenía, estaba claro. Con un rápido golpe de su guadaña partió a uno de esos Mainademon, demonios menores, por la mitad, mientras sus cadenas lanzaban a otros 3 por los aires. Corrió hacia el más cercano, empapándolo en el aire con su garra de Shinigami, mientras daba un fuerte puñetazo en la cara a otro. Eran duros, pero los golpes del Uzumaki también, por lo que el ente salió volando en dirección opuesta. Giró su lanza sobre su cabeza para mutilar a otros 2 que saltaban sobre él, mientras sus cadenas descendían como águilas sobre cada enemigo que se acercaba. En su interior, Kurama rugía forzando chakra para su Jinchuriki, atado de pies y manos por culpa de esos sellos. Necesitaría mínimo 20 minutos para sobrecargarlos. Pasado un tiempo, Naruto comenzó a sentir el cansancio. Llevaría ya más de una decena de Mainademon muertos, toda una proeza para un ninja teniendo en cuenta que cada uno tenía el poder de 10 ninja, pero por cada uno que mataba, llegaban otros 5.
Incluso, muchos de ellos se paraban a devorar los cadáveres en descomposición para adquirir más fuerza, o intentaban alcanzar ese suculento manjar que eran esos aterrorizados niños. A estos últimos Naruto los destrozaba con sus cadenas, pero el cansancio empezaba a hacer mella en su defensa. Un demonio consiguió agarrarle del brazo de la garra de Shinigami, y solo el traicionero aguijón de esta consiguió matarlo antes de que se lo arrancase. Otro le dio un potente zarpazo en su espalda antes de ser aplastado en un abrazo constrictor de una de sus cadenas. A su alrededor, se empezó a formar una montaña de cuerpos de Mainademon muertos, y tras ella un corro de nuevos demonios esperando su turno. Uno de ellos consiguió saltar sobre él e inmovilizarle los brazos, dándole un potente mordisco en su hombro. Naruto gritó de dolor y se lo quitó de encima como pudo de un cabezazo, pero otro consiguió arrebatarle su guadaña, que fue pronto rodeada por esos seres e inmovilizada. Un potente puñetazo le lanzó al suelo, aturdido. Estaba perdiendo. No, mejor dicho, había perdido. Sintió como le agarraban las extremidades otros demonios menores, y como otro le arrancaba un trozo de carne de un mordisco en su muslo. Al fondo, los demonios comenzaron a escalar la montaña de cadáveres que el rubio había dejado, rumbo a las jaulas de los niños, que chillaban de pánico entre sollozos. Sintió su sangre caer por una herida en la cabeza, mientras un demonio se situaba sobre él con su boca abierta, que empezó a desencajarse como la de una lamprea. Pensó en Sion, y en su hijo nonato. No les volvería a ver. Caería. ¡Ay! ¿Qué podía hacer contra todo eso? Esa serpiente había preparado la trampa perfecta, y le había ganado. Cerró los ojos mientras notaba cómo le desencajaban el hombro de un tirón, intentando arrancarle el brazo, y esperó al golpe de gracia. Pero este nunca llegó. Abrió los ojos, y se encontró esa mandíbula de lamprea a escasos centímetros de su cara, preparada para morder, pero congelada en el aire. Como todo a su alrededor. Miró confundido el panorama, con decenas de demonios inmóviles, incluso algunos en el aire. Los niños también lo estaban, con sus gestos desencajados por el terror, todo estaba parado. Su confusión no le impidió oír una voz angelical a su espalda: Naruto-kun. Naruto se giró, y pudo ver un rostro familiar. Un pelo plateado, liso y brillante, peinado con un flequillo recto que tapaba su frente. Unos ojos violeta hermosos, muy penetrantes. Unos labios carnosos que esbozaban una sonrisa sincera. Y un fino vestido púrpura que se adaptaba perfectamente a su figura. La figura de una diosa. Ikari-chan, venga frentona, dímelo, le rogó la ojiazul mientras entraban al laboratorio. Dale puerca, solo ejercicio, contestó con hastío la Aruno. La Yamanaka, nada más enterarse de la vuelta de Sakura, había ido directa a recriminarle a su amiga que no hubiese ido a verla a ella la primera. Otra vez. ¿No eran mejores amigas? Casi un año de ausencia y se va a saludar a la momia de pechos exagerados y a la novia de Tonton, por supuesto, delante de Tsunade-sama y Shizune-san. No las llamaba así, realmente las acababa de nombrar así, ambas le caían bien. Pero los celos de una amiga ansiosa de atención eran un poderoso estimulante para la cruel imaginación de esa rubia extrovertida. Tras ponerse al día hablando con su amiga, le preguntó lo que quería preguntarle desde el primer minuto que la vio: ¿cómo había hecho para tener ese cuerpo? Cuando esa frente marquesina se fue con Tsunade para entrenar, su mejor amiga, si bien era atractiva, no tenía un cuerpo especialmente escandaloso. Era incluso poco femenino en algunos aspectos, como sus pechos. Puede que algunos cabeza hueca como Naruto solo tuviesen ojos para la pelirrosada, pero a la hora de la verdad, los hombres se quedaban mirándole a ella, no a Sakura. Que no es que lo necesitase, ella tenía a su amadísimo Sai, con sus tonterías y disfuncionalidades, pero no le venía mal. Para su orgullo el ver a los hombres a sus pies. Pero ahora la balanza estaba más equilibrada. Si bien los pechos de su gran amiga seguían siendo pequeños en comparación con su copa C, casi D, de la Yamanaka, en el resto del cuerpo estaban parejas. Incluso la Ojihade la ganaba en belleza de trasero, como le recordó nada más intentar resaltar su victoria en tamaño de busto. Y eso no hizo sino acrecentarse cuando vio a los hombres dudar sobre a cuál admirar. En una comparación con la gran Ino Yamanaka. Era imposible, seguro que la pelirrosada hacía trampas. Y llegó a la conclusión: la Aruno llevaba un año con una dieta milagro muy efectiva. Ella era una amante de esas dietas, y las había probado todas sin éxito, así que a lo mejor su amiga había encontrado la definitiva. Y debía de averiguar cuál era y reponer el orden natural de las cosas. Y no como reina de la belleza de Konoha. Y nadie más.
pero la pelirrosada se resistía a contárselo, e insistía en el ejercicio. ¿La creía estúpida? Era imposible lograr esa mejora con solo ejercicio. Pero se lo acabaría contando, vaya que sí lo haría. Como que se llamaba y no que lo haría. Se sentaron ambas en un par de sillas del laboratorio, frente a los tubos con muestras del suero, con la rubia todavía insistiendo y no, como sigas así le pido a otra que me ayude, está bien, paro, se rindió la rubia, por ahora, ¿se puede saber para qué me has traído aquí? Como si necesitases ayuda para analizar muestras, no es para eso puerca, aclaró la alumno, mientras se sentaba frente a las muestras en flor de loto. Desde que había llegado a un trato con Tsunade, la Ojihade había estado analizando muestras, intentando averiguar la mejor forma de obtener información de forma segura. Tenía claro que el Shinju era algo externo a la naturaleza, por lo que la colaboración amistosa quedaba descartada. Y menos después de lo que le hizo a Naruto. Y también tenía claro que tenía una debilidad, como demostró Naruto. Que logró vencerlo. La pregunta era, ¿cómo contactar con él de forma segura? Obviamente, podía directamente inyectarse el suero y luchar, pero sería demasiado arriesgado y no aseguraba nada. No, debía de contactar con el Shinju desde el exterior usando su modo sabio, de forma que en el peor de los casos, solo tuviese que despertarse y ya. Y una vez contactase con él, obtener esa información. El problema era que, al no tratarse de un ente natural, tendría que darle el Shinju esa información. Es decir, exponerle su conciencia y recuerdos. Y para que lo hiciese, la pelirrosada había ideado un plan, exponer su propia conciencia como cebo. El dios árbol era un parásito especializado en el control mental, como constató cuando entró en la mente de Naruto, y no resistiría la oportunidad de doblegar su mente y manejarla como un títere para que se inyectase ella misma. Y el problema de esas conexiones era que, al abrir la puerta para acceder a la mente de tu víctima, tú exponías la tuya propia. En ese momento, la Aruno debería de obtener esa información y a la vez resistir ese genjutsu. Y para ello, usaría energía natural del modo babosa hasta que la despertasen, a modo de bote salvavidas. De ahí la necesidad de irme bien, pues, ¿qué hago para empezar? Necesito que lo grabes todo, para que quede constancia de lo que pase. Y ahora, lo más importante, continuó, mientras le tendía una vara de madera, tomándola y no con una gran confusión, cuando veas que me comienzo a derretir, dame de inmediato un bastonazo en la cabeza. ¿Derretir?, preguntó horrorizada la rubia. ¿Qué iba a hacer su amiga así? Derretir. Conectaré mi conciencia con la de ese parásito para sonsacarle información, y durante el proceso, solo podré concentrarme en mi lucha, no en avisarte para que me saques. Usaré mi modo sabio de las babosas para combatirlo, y cuando obtenga lo que quiero, forzaré ese chakra para darte la señal. Tú verás que me empiezo a derretir lentamente, y con ese golpe me devolverás a la normalidad, y de paso me despertarás, pero ¿no sería mejor que me conectase contigo? Así podríamos combatirlo juntas y no te arriesgarías así, intentó proponer la ojiazul. Solo de imaginarse a su amiga muriendo así ante sus ojos un fuerte escalofrío recorría su espalda. No, porque entonces saltaría a ambas conciencias, y volveríamos a lo mismo. Tú tranquila puerca, que podré resistirlo. Y además, tengo cuentas pendientes con el desvelo de Naruto, declaró la pelirrosada, mirando con rabia los tubos de ensayo con ese veneno. Recordaba esa visión que le mostró el subconsciente de Naruto cuando visitó a Kurama, todo ese dolor y sufrimiento del rubio. Y se lo haría pagar, cada segundo. Está bien, frentona, respondió la rubia, visiblemente preocupada. Ten cuidado, Sakura, tú tranquila y no, le respondió la kunoichi con una suave sonrisa, para luego darle un aliciente. Si lo hacemos bien y logramos la información, te cuento lo que quieres saber. Y no se rió, la guiñó un ojo y la dejó concentrarse. Sakura procedió a conectarse a la naturaleza. Aún en un hospital, había decenas de formas de vida a las que conectarse. Esa araña del pasillo, esa planta. A la salida del ascensor, su mejor amiga ahí al lado. Notó la preocupación de esta última, y sonrió. Seguro que pensaba en qué haría sin su frentona, quién sería la madrina de sus futuros hijos, quién la acompañaría de compras entre quejas, quién escucharía sus problemas cuando estuviese mal. Amigas como ella solo hay una. Y, cuando reunió suficiente energía, se conectó al líquido de unos de esos frascos introduciendo su chakra en él. Sintió como incluso el aire que rodeaba a la sustancia se enrarecía, como si no quisiese estar allí. Y algo en su interior le aconsejaba huir, pero no podía hacerlo.
Si quería descubrir cómo lo combatió Naruto, debía de conectarse a Lison sacárselo. Así que se adentró en esa sustancia, y todo se oscureció. Abrió sus ojos, todavía verdes puesto que debía de reservar su energía natural, y miró a su alrededor. Se encontraba en el parque donde jugaba de niña. Y pudo verse a sí misma con 5 años. Estaba llorando con sus manos en la cara. Iba vestida con un bello vestido amarillo, con ese lazo rojo con el que su madre le había sujetado el pelo tirado en el suelo. Y la causa eran esos niños de 7 años que ahora se reían de ella. ¿Qué color de pelo tan feo?, declaró un niño de pelo y ojos marrones. Parece chicle ya, contestó otro de pelo negro con una mueca burlona, aunque lo peor que tiene esa frente. Dime niña, ¿crees que podría escribir el abecedario en esa frente de? Déjame en paz, sollozó la niña, mientras la Aruno recordaba con dolor ese episodio en el parque. La angustia que sintió, lo indefensa que estuvo. Y fue así. Muchas veces, se podría decir que su inseguridad nació ahí y se acrecentó cuando se enemistó con Ino. Pero, en esta ocasión, recordaba que todo había sido diferente. Vosotros. Dejadla en paz, gritó un niño rubio, mientras corría hacia los matones. Estos reaccionaron, dispuestos a pegarle. ¿Eran más, y más fuertes, que tenía el Uzumaki? La respuesta era más fuerza de la normal para un niño de 5 años, regeneración acelerada, más experiencia en peleas y, lo más importante, una voluntad de hierro. Tras unos cuantos puñetazos y patadas, los 2 matones huyeron, mientras el Uzumaki se limpiaba algo de sangre y los contemplaba irse, todo ante una impresionada Sakura. Mientras, la auténtica Aruno observaba todo con una sonrisa en los labios. Ese vaca, todavía se acordaba de cómo se sonrojó cuando se presentó con el nombre de Naruto. La primera vez que la defendió. El día que conoció al amor de su vida. ¿Amor de tu vida? No me hagas reír, Date Bayo, pronunció la voz de su ojiazul, aunque infantilizada, mientras la miraba con esos zafiros azules cargados de rencor. El amor de tu vida ha sido Sasuke Uchiha, me lo dejaste bien claro cuando me hice pasar por el Dobe para robarte un beso. Sakura reaccionó con aprehensión. ¿Cómo podía decirle eso? Era injusto, en aquellos tiempos era una niña estúpida, incapaz de ver el bosque tras los árboles y de apreciar a alguien que le quería de verdad. Pero entonces pensó en su ojiazul, y recordó un detalle importante. Shinju, respondió con rencor. El ente la había pillado. Por sorpresa, no había iniciado con el mundo ideal de la peli rosada, sino que había pasado directamente a atacarla. Encantado de conocerte, Sakura-chan, contestó la entidad con la apariencia de Naruto con 5 años, revelando esos ojos anillados que torturaron a su amado hace casi un año. Dime, ¿sigues engañándote a ti misma? No vas a lograr nada con tus tonterías, vegetal parlante, repuso la joven Kunoichi, desafiando al ser. Eres bastante curiosa, Sakura-chan, y me he preguntado, ¿cómo sería Tsukuyomi? No sé si mostrarte una vida con Sasuke, una con Naruto, una con ambos en un homenaje a Trois, así que he decidido que durante las próximas horas te mostraré lo que será tu vida sin tu Uzumaki, y así me divierto. No entraré en tu juego, pero te vendría bien actualizarte, siempre. Elegiré a Naruto 1000 veces. Y no me haces falta tú para que esté con él, así que lo que me muestres será en balde, ¿seguro? Puede que no esté en tu organismo, pero yo estoy en tu mente, como tú en la mía, reconoció la deidad, mostrándole a Sakura ese momento de su vida en el que rechazó al ojiazul en el país del hierro, dando comienzo a todo. Sakura aguantó pacientemente, todavía no debía de atacar. Necesitaba que él se confiase y abriese la puerta, y para ello debía de quedarse lo más quieta posible. Buf. Qué mala decisión esta, con lo bonita que habría sido tu vida si hubieses decidido ser valiente, comentó con crueldad el ojipúrpura, mientras frente a Sakura se sucedían 1000 imágenes, una de ella con Naruto besándose en ese jardín de palacio del país del hierro, otra de ambos en la cama del rubio, otra de Naruto arrodillado y pidiéndola matrimonio. A pesar de tener claro la Aruno que todo esto era una táctica del Shinju, una parte de ella clamó de rabia. ¡Qué estúpida fue! Que era cierto que todavía no estaba preparada, no había madurado lo suficiente para dar el paso, pero no quitaba que se arrepintiese cada segundo por no decir sí en ese momento. No me vas a engañar. Shinju, repuso la Hokage, empleando toda su fuerza de voluntad, asumí hace tiempo que cometí un error, pero ahora lo solucionaré. Y estaré a su lado para asegurarme de que tú no le vuelvas a atacar. Veo que eres más madura de lo que vi la última vez, cuando estaba en Naruto, concedió la deidad sin abandonar su sonrisa. Estoy tan impresionado que subiré un poco el nivel. ¿Y si te dijese que no estás loco? Como titubeó la Kunoichi.
¿Ese ente sabía de Naruto? Tenía que ser un truco. Estás mintiendo, no puedes saber nada de él. Te recuerdo que tengo una buena parte de mi conciencia atrapada en su interior, y puedo sentir cosas. Los primeros días fueron divertidos, provocándole pesadillas tan fuertes que se despertaba entre llantos y no podía dormir más, declaró el ente con una sonrisa tétrica, provocando que la Aruno apretase los dientes por rabia. No te imaginas lo que le dolía, y se acordaba de ti, y tú no estabas. Naruto tuvo que agacharse para esquivar un puñetazo de la Hokage, y se alejó para seguir con su exposición, pero luego, dejó de sufrir. Algo se dedicó a bloquearme, y sigue así desde entonces. Ya no puedo atacarle, y todo lo que sé es que se debe a una mujer. A una muy poderosa para combatir demonios, he de reconocer. Y no eres tú, Sakura-chan. Y en él noto mucha felicidad. Noto, amor. Sakura dudó por un momento. ¿Por qué iba a mentirle ese ser? A lo mejor querría distraerla para luego atacarla, o hacerla perder su fe en el mundo para luego convencerla de quedarse en el Tsukuyomi. Pero no parecía mentir. Estaba reconociendo que Naruto no estaba sufriendo, y eso era un alivio. El principal temor de la Hokage era imaginarse a Naruto en medio de una fría y húmeda cueva, con la misma ropa del día de su ida, su mirada perdida en el horizonte y su corazón roto en 1000 pedazos, y el Shinju había reconocido que no estaba así. Pero la causa de su felicidad le dolió como un puñetazo. ¿Otra mujer? ¿Otra persona abrazándole, besándole? Naruto queriendo a otra mujer y olvidándose de ella. ¿Habría incumplido su promesa? Perdida en sus dudas, y al borde del llanto, reparó en su colgante y disciplinó su mente. Suponiendo que ese ente no mintiese, analizó cada uno de los sentimientos que le inspiraba su ojiazul. Era cierto que temía que amase a otra, y sobre todo que por eso dejase de amarla a ella. Pero sabía de buena tinta que no. Era así eso último. Y además, lo que revelaba el Shinju también la alegraba. Su principal sufrimiento era imaginarse a Naruto abandonándose, pero en el peor de los casos había encontrado a alguien lo suficientemente fuerte como para espantar su dolor y hacerle feliz. Y llegó a una única conclusión: me da igual, ¿cómo? Está con otra Sakura-chan, follando como conejos, diciéndose que se quieren. Expuso el Shinju, temiendo que ella no lo hubiese entendido. Y necesitaba desequilibrarla si quería asimilarla ya, y, suponiendo que no me mientas, no cambiará en nada lo que voy a hacer, contestó con seguridad la Aruno. Le prometí que mejoraría hasta ser capaz de luchar por él, que completaría mi proyecto y que después le encontraría. Y no pienso incumplir mi promesa. No sé si estará con otra o no, pero sé una cosa, sigue pensando en mí. Cada noche y cada mañana. Y yo le amo, a él y a nadie más. Si él ya no me quiere a su lado, me lo dirá a la cara y yo lo aceptaré. Pero, hasta entonces, solo tengo un objetivo, y lo voy a cumplir. El Shinju observó con una mueca confusa a la Hokage. Las cosas no estaban saliendo como quería. Su plan era simple, desequilibrarla usando lo que sabía de Naruto, ocultando obviamente que pensaba tanto en la nueva mujer como en ella, y aprovecharse de su dolor para vencer su conciencia y asimilarla. Pero, en lugar de romperla, la fémina había sacado fuerzas de flaqueza y contraatacaba. Y ahora puede que se fuese, ya le había sacado toda la información que quería, o eso creía. ¿Qué más podría querer una debilucha kunoichi del Shinju en esa situación? No, debía de optar por ser más agresivo. Aprovechando que la pelirrosada no se lo esperaba, se abalanzó sobre ella de un salto, pegándose a su cintura con un mortal abrazo. Pero la Aruno no reaccionó, se quedó quieta. Su cuerpo se empezó a fusionar con el de la Aruno, introduciéndose sus raíces en su piel, atacándola para asimilarla. Puede que no esté en tu organismo, pero ante mí tienes tu conciencia, declaró el dios mientras su cuerpo se comenzaba a unir a la pelirrosada. Te asimilaré, y luego usaré tu cuerpo como títere para que tú misma te inyectes el suero. Ha sido muy imprudente contactar con un dios como yo, estás acabada. Sakura sentía frío en los lugares donde el Shinju le tocaba, frío y ausencia, como si desapareciese lentamente. Pero no tenía miedo. Es más, estaba sonriendo. Ese árbol parlante era más soberbio de lo que se imaginaba. Era cierto que estaba invadiendo su conciencia, pero también lo era que estaba exponiendo la suya al hacerlo. La Sennin no podría acceder a los recuerdos del Shinju sin que éste abriese la puerta, y el Shinju solo la haría cuando se sintiese ganador. Como ahora. Y Sakura solo buscaba una cosa. ¿Cómo lo combatió Naruto? A mayúscula. Su mente acudieron las imágenes de Naruto combatiendo su visión, sus conversaciones, su dolor al verla morir, y lo más importante, lo que hizo.
Acumular chakra natural. Y a cantidades industriales, tanto como poder tenía el Sinju. Claro, ¿cómo podía ser tan estúpida? El chakra natural era perfecto para combatir una ilusión, un chakra que te ataba a la realidad. El chakra que evitó que Naruto cayese en el influjo del Tsukuyomi. El chakra que luego le permitió vencer definitivamente a la entidad, junto al de Kurama. La clave estaba pues en dar mucho chakra natural refinado a cada herido por el suero, y el Sinju retrocedería. Se acabó. Sinju, ya tengo lo que quería, tu debilidad, contestó la Sennin, con sus ojos negros de su modo sabio activados. Irónicamente, su plan de contingencia era perfecto para atacar al Sinju, incluso para apuntarse un tanto y resarcirse. Comenzó a expulsar ese chakra sin preocuparse por sus reservas, y el Sinju retrocedió. ¿De dónde sacaba su fuerza esa joven? Intentaba asimilar su chakra y dejarla indefensa, pero sentía como se arraigaba en ella con fuerza. Como si cada gota del mismo se agarrase al resto y no se soltase. La fuerza del número y la unión. Pronto tuvo que separarse, dejando de intentar asimilarla, o si no incluso ella le mataría. ¿Qué eres tú, Ningen? ¿Cómo te atreves a rechazarme?, le reclamó furioso el Oji Púrpura. Soy una Sennin. Ya deberías de saber lo que pasa cuando te metes con uno de los nuestros. El Sinju cayó en la cuenta, había sentido lo mismo que cuando atacó al Uzumaki. Y retrocedió aún más asustado al recordar cómo acabó todo, y ahora, continuó mientras sacaba el Saigo no Ishi, que se alargó cubierto de agua convocada con chakra natural. Dijiste que estuviste torturando a Naruto Nosa. Sakura-chan, contestó con temor esa entidad, conservando la apariencia de ese Naruto de 5 años, no puedes matarme. Si lo haces te pasará lo mismo que a Naruto. No puedes engañar a estos ojos, Sinju. Tú mismo lo dijiste, no estás en mi organismo, así que, si te hago daño, mi cuerpo no sufre en absoluto. Esto es por Naruto. Y acto seguido atravesó el corazón al ser, adoptando su forma compuesta de raíces. Realmente no lo había matado, ella tampoco podía hacerle daño por pensarlo solamente, pero el chakra natural sí que podía. Un chakra ansioso por cobrarse el sufrimiento que ese ser causaba al entorno. No serviría para matarlo, pero le obligaría a regresar esa parte de su conciencia a su mierda de árbol principal si no quería perder ese poder arrebatado a algún pobre desgraciado de entre sus raíces. Contempló cómo ese ser chillaba y se revolvía hasta desaparecer, y todo se volvió oscuro. Abrió los ojos tras apagarse su visión, volviendo al laboratorio. A su lado, una impresionada Ino la miraba con su bastón preparado. Cuando la joven fue a hablar, un fuerte golpe la tiró de la silla para atrás y Aar gritó de dolor. Sakura, sobándose la cabeza en el suelo del laboratorio. Joder Ino, ¿qué coño haces frentona? ¿Estás bien? Me dijiste que te golpease para despertarte, pero hacías cosas raras y de repente el suero del Sinju empezó a burbujear, te giraste y me asusté, declaró una nerviosa Ino, soltando el bastón y abrazándose a su amiga. Por un momento creyó que la había perdido. Dije un bastonazo, no un golpe con todas tus fuerzas, pero estoy bien, así que tranquilízate, respondió la Aruno, mientras devolvía el abrazo desde el suelo y ambas se levantaban. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has vencido al Sinju? Descubrí su debilidad y la usé. Ya sé cómo vencer a ese parásito definitivamente, pero debemos de ir con Tsunade-sama de inmediato, tenemos un nuevo problema. Shikamaru suspiró, cansado en la soledad del cuartel general de la Alianza. Llevaba casi un año de actividad frenética en el mando de la Alianza, y no era para menos. Tras declararse oficialmente la guerra contra la secta del dios árbol, todos los Kage habían coincidido en que necesitaban un mando centralizado y alguien con capacidad de encargarse de todo, de disponer las piezas en el tablero y moverlas con habilidad. Y, con ese gigantesco mapa del continente frente a él, Shikamaru fue escogido como general de la Alianza, un Shikamaru que había heredado la mente afilada de su padre. A menudo la gente entendía esa inteligencia de modo absoluto, pero realmente tenía sus altibajos, era sobreestimado a la hora de entender maniobras políticas. Para ello se necesitaba experiencia y contactos más que inteligencia, y el Nara carecía de ambos, solo podía emplear su genio en momentos puntuales, y siempre de manera precaria por las circunstancias, era prácticamente nulo a la hora de predecir lo que haría la gente impredecible, más de una vez le había pasado el verse sorprendido por una estupidez o una locura de algún compañero shinobi, sobre todo en lo referente a Naruto Uzumaki, y ya no digamos a la hora de entender a las mujeres. Temari podía dar fe de ello, y, como si fuese una compensación en esos campos, era un absoluto genio en materia de estrategia.
Donde otros veían simples ejércitos, él veía infraestructuras. Aprovisionamiento, tropas, su estado de forma, rutas de avance y suministro, en definitiva, un gigantesco tablero de Soji. En lo referente a Konoha, la situación estaba más o menos controlada. En la Nación del Fuego, los principales campamentos de esos repugnantes fanáticos habían sido reducidos a polvo por el ejército de la aldea, liderado por el incombustible escuadrón Kibo, que nunca descansaba. Destruían un campamento, rendían informe, se recuperaban de sus heridas un día o dos y volvían a combatir. Ya fuese con Kitsune no Kibo o con Karasu no Kibo, el escuadrón Kibo no dormía, solo recuperaba fuerzas. En la propia villa, la situación era segura. Incluso se había sorprendido al encontrarse al clan Yuga tan colaborador. Yashi Yuga condonó toda la deuda de la villa con su clan a cambio de nada, sus miembros se prestaban voluntarios para las labores de rastreo y vigilancia y sus recursos estaban a plena disposición de la aldea. Incluso se rumoreaba que el Consejo Yuga había quemado los pergaminos que contenían las instrucciones para el sello del pájaro enjaulado. A Shikamaru le llamó la atención que hubiese ocurrido un par de días después de ese extraño incidente. Un miembro del Consejo Yuga, sin razón aparente y a plena luz del día, intentó literalmente violar a una transeúnte delante de su hija. Y, cuando la policía y algunos Jounin que obviamente pasaban por ahí intentaron detenerlo, les atacó como una bestia feroz, incluso mordiendo. Tuvieron que matarlo. Y lo más extraño de todo fue que su clan no exigió explicación alguna, incluso pidieron disculpas a la mujer y se ofrecieron a compensarla económicamente. ¿A qué se debía? No lo sabía, y ahora tenía problemas mayores. En cuanto a la alianza Gokage, no todo iba tan bien. Tras el atentado de Chikara, ese shinobi que le ponía la piel de gallina por solo recordar lo cerca que estuvo de él o lo cerca que tuvo a Temari de sus garras, Iwa fue, literalmente, asaltada por decenas de miles de esos sectarios. Salían de todas partes, como si llevasen allí esperando meses dentro de sus ejércitos, sus cuevas, y las escasas fuerzas todavía leales a Iwa solo pudieron optar por la retirada mientras sus enemigos se hacían con el control del país y tomaban como rehén a Sanada, Yondai Metsuchikage, en su propia torre. Y ahora, Iwa era el centro de operaciones de la secta del dios árbol, y principal fuente de sus guerreros. Los restos del ejército de Iwa se reunieron alrededor de su nueva líder, Kurotsuchi, que, tras colaborar en la evacuación de la población civil que pudo escapar de las garras del dios árbol, se dedicó a realizar una estrategia de guerrilla y espionaje contra las fuerzas enemigas. Su labor en esta guerra estaba siendo vital para el mundo shinobi, aprovechando su conocimiento de las cuevas y túneles de las montañas del país, saboteaban las líneas de suministro enemigas, facilitaban información sobre sus ejércitos, ejecutaban a los mejores oficiales de la secta. Kurotsuchi había demostrado ser una estratega tan resoluta como era su abuelo. Aunque, por supuesto, cuando aparecía ese enmascarado psicópata no podían hacer otra cosa que esconderse. En lo referente a Kiri, su situación era un poco menos nefasta. Pero solo un poco. Shikamaru en este punto se sentía culpable, intentó predecir el primer movimiento y, teniendo en cuenta que la secta había tomado Iwa, lo predijo en Suna o en Konoha. Quizás en Oto. Pero no se imaginaba que ese enmascarado fuese tan listo y atacase su retaguardia. Ni se lo esperaba, ni se lo explicaba, cómo pudo transportar tantas tropas a través de Konoha sin llamar la atención. Y, viendo la cantidad de tropas que desplegó en ese ataque, debía de haberlo tenido planeado desde hace tiempo. Llegaron entre la niebla y golpearon muy duro a la capital, destrozando a la población civil y reduciendo sus fuerzas shinobi casi a la mitad. Y eso sin contar la baja de 4 de los nuevos espadachines de la niebla. En su retirada, ese ejército se dedicó a destruir una a una las aldeas que encontró hasta llegar a la costa, y una vez allí desaparecieron de nuevo sin dejar más rastro. Actualmente, Mei Terumi había retomado el mando de la nación, y Ao intentaba reunir una fuerza shinobi decente para luchar en la guerra, pero, sinceramente, bastante tenían con destruir los campamentos del dios árbol que aparecían en su territorio y quemar esas jodidas raíces blancas. No podía de momento contar con ellos en esta guerra más que para labores de suministro y para acoger refugiados. Kumo había tenido bastante suerte hasta la fecha, su Raikage había sobrevivido al atentado, su ejército se encontraba relativamente fresco, relativamente porque, al igual que el resto de naciones, habían salido de la guerra hacía apenas un par de años,
Sus fuerzas estaban muy por debajo de los 15.000 efectivos que aportó para luchar contra Madara, y lo escarpado de su territorio permitía un fácil rastreo de los campamentos del dios árbol que pudiesen surgir. Darui, Godaime Raikage, se había recuperado de sus heridas y actualmente lideraba a sus tropas, mientras Killer Bee y Ella se encargaban de la seguridad de la nación. Y de nutrir con reclutas ese ejército lo más rápido posible. En lo referente al rapero, se le había intentado sonsacar la localización de Naruto Uzumaki usando a la chibi, pero el Biju no había soltado prenda y había amenazado junto a su Jinchuriki con volver a desaparecer si se volvía a intentar algo así. Y no estaban para perder un guerrero de ese poder. Y en cuanto a Tetsu, rodeada de enemigos, solo aguantaba gracias a su alianza con los restos de las naciones menores del este. Shikamaru maldijo la estupidez del Consejo Hokage con respecto a esas naciones, al explotarlas mediante aranceles y no permitirles desarrollar ejércitos decentes bajo la excusa de protegerlas perfectamente. Las grandes naciones, esas naciones del este se habían convertido en el principal caldo de cultivo de sectarios del dios árbol. Solo naciones concretas aguantaban con entereza, como la de las nieves, cuya daimyo, la gran Koyuki, aprovechó su geografía para defenderse, desactivando los generadores de calor que traían la primavera a la nación y convirtiendo el país en un infierno blanco para sus invasores, mientras la población aguantaba bien surtida de alimentos y calor, o la del demonio, que los sectarios inexplicablemente evitaban como la peste y donde las raíces del Shinju no eran capaces de crecer, privándoles del apoyo de su dios. Habían intentado obtener información sobre sus métodos pero, tras un inexplicable atentado de las fuerzas Anbu de Oto contra su anterior suma sacerdotisa, la nación había roto relaciones con la alianza Hokage, y se negaba a recibirlos por mucho que les explicasen la situación actual del país del sonido. En el caso de las naciones menores del Consejo Hokage, su situación era insostenible. Obviando que Oto había decidido cerrar fronteras y aislarse, para disgusto de Shikamaru, la traición de Ame había sido devastadora. No solo había dejado al país del hierro sin líder y con un ejército bajo continuo asedio, sino que sus fuerzas, justo al mismo tiempo que el consejo sufría a Chikara, habían invadido a las desprevenidas Kusa y Taki. Las fuerzas de ocupación casi había tomado ambas naciones, pero éstas habían conseguido repeler al enemigo a costa de numerosas bajas, y gracias a su sacrificio las oleadas de refugiados habían conseguido llegar a Konoha sin mayores daños que perder sus hogares. Shikamaru aquí tuvo que tomar una decisión difícil, aislar los campamentos de refugiados y someterlos a una estricta vigilancia. No era por desconfianza a sus naciones de origen, era por evitar que se infiltrasen nuevos sectarios en su nación aprovechando el desorden. Solo había permitido salir a personas de probada lealtad, y únicamente para que sirviesen en el gran frente de batalla que los soldados habían empezado a conocer como la sombra de Shikamaru, por su habilidad para paralizar una guerra entera como si fuese su Kagemane. El genio para la guerra del Nara había alcanzado su máxima expresión con esa red de fortificaciones, una extensa línea de defensas en 3 capas desde la frontera con Oto hasta Tani formada por cientos de cuarteles, búnkeres y túneles construidos en tiempos récords gracias a la potencia económica de la hoja, todos ellos conectados telepáticamente gracias a Shinobi de los clanes Yamanaka y Aburame, gracias estos últimos a los insectos, para poder transmitirse órdenes y peticiones de auxilio. El enemigo, para llegar a la primera línea, tenía que atravesar una inmensa tierra de nadie llena de alambradas de espino, trampas y explosivos, y si lo conseguían llegaban a un entorno ideal para la defensa, donde los ninjas solo tenían que solicitar auxilio y esperar 2 horas a que llegasen los refuerzos. Y, si era imposible aguantar, solo tenían que retroceder al segundo nivel y realizar un contraataque contra una posición imposible de defender contra un asalto desde la segunda línea de fortificaciones. A todo esto había que añadir que, gracias a Kurotsuchi, solían saber dónde atacaría el enemigo, permitiendo reforzar esa posición antes. Una maravilla de la ingeniería bélica que había logrado que 5.000 ninjas y una reserva adicional de 3.000 hubiesen frenado a un ejército de más de 30.000 que ocupaba las naciones intermedias y día tras día se estrellaba entre gritos de furia contra esas defensas. Y la única razón por la que la alianza Hokage aguantaba, atendiendo a las 3 grandes naciones intactas tras el atentado al Consejo, sus ejércitos estaban completamente operativos. El ejército de la hoja había ocupado la mitad de sus 10.000 efectivos en la sombra de Shikamaru para reforzarla junto a los restos del ejército de Taki y Kusa, y actualmente libraba una intensa guerra de trincheras contra esos sectarios.
ni un bando ganaba 1 metro, y esa era la intención del Nara, y mientras la otra mitad del ejército se hallaba acantonada en la frontera con el Ladina aldea del sonido, vigilando a sus 8000 efectivos por si el Otukage se decidía por intentar aprovecharse del caos reinante para atacar a la hoja. Así que Amaru le exasperaba tener que destinar a esos valiosos efectivos allí, pero no tenía otra. Un ataque desde Oto podría hacer caer las defensas de la sombra en una semana, dejando vía libre a los 50.000 sectarios que calculaban que poblaban Iwa. Aunque esos cálculos eran muy contingentes, realmente el Nara se olía que podían ser el doble perfectamente. ¿De dónde sacaban a tantos shinobi enemigos adiestrados, si la mayoría de sus reclutas eran civiles secuestrados? Era una locura. Ni en la Cuarta Guerra las 5 naciones reunieron tantos efectivos, llegaron apenas a 80.000 hombres. Sumando entre todas y dejando las aldeas vacías prácticamente, el ejército de Kumo, aprovechando que su nación no estaba en el frente, se dedicaba a barrer los países que sí lo estaban de campamentos de sectarios con sus cerca de 10.000 efectivos, así como asegurar las líneas de suministro y constituir la reserva militar de la alianza. Tsukage, junto al núcleo de sus fuerzas, se había instalado cerca de la frontera con Tani, buscando estar en una posición ideal para apoyar a Suna o Konoha en caso de asedio. En Suna, el inmenso desierto había jugado un papel fundamental. Era cierto que dificultaba una línea de defensa como la de Konoha, pero también era una trampa mortal para los atacantes que no supiesen qué ruta tomar. Sus fuerzas, poco menos de 7000 shinobi liderados por Sabaku Gaara, habían tomado los principales oasis y líneas de suministro y esperado a su rival, mientras las marionetas de sus titiriteros patrullaban el inmisericorde desierto. No podían evitar ataques de esa secta, que aprovechaban esa inexistente línea de defensa para realizar incursiones, pero contaban con la facilidad de atacar ellos también, y su guerra había pasado a ser una de incursiones. Relámpago. Golpear al enemigo, retroceder, y defender, esa era la clave. Y mientras, otros 2000 shinobi liderados por Temari esperaban en la frontera con Tani. Y ahora el Nara veía el único fallo en su plan de contingencia. Tanigakure. No sabía quién sería ese Chikara, pero era un maldito genio a la hora de ver el futuro. Cuando secuestró al Tanikage, todos pensaron que lo hacía para exigir un rescate, pero ahora se veía la realidad. Sin un Kage dirigiéndola, esa nación se había vuelto la víctima perfecta para la secta del dios árbol. Sus fanáticos habían tomado las calles y secuestrado a los dirigentes más importantes, inmovilizando su ejército y abierto una gigantesca brecha en las defensas de Konoha y Suna. Una brecha que había que taponar. Kumo estaba preparada para ocupar la nación entera junto a los refuerzos de Konoha y Suna, pero había un problema: los rehenes. No podían atacar sin miramientos esa nación y provocar la muerte de todos esos inocentes. Eso solo agrandaría las filas de la secta del dios árbol con individuos sedientos de venganza. No tenían que hacer las cosas bien y no dejarse llevar por un belicismo sin compasión. Pero no podían perder Tani, tenían que defenderla y rescatar a Tsukage, para así lograr que su ejército se rehiciese a su alrededor y colaborasen en la defensa de esa nación junto a Kumo. Así que debían de atacar de forma táctica. Y para ello tenían la herramienta perfecta para dirigir a los Anbu de élite de Kumo. Ya era hora de que la esperanza llegase al país del río. La diosa del destino contempló a Naruto, dispuesta entre varios de esos cuerpos, pero aún así deslumbrante, impoluta. Y le sonreía tan cándidamente que el rubio no pudo evitar sonreír también, a pesar de sus heridas. La estaba contemplando desde abajo, muy incómodamente, por lo que el ojiazul decidió levantarse para conservar algo de honra, pero sus heridas se lo impidieron. Intentó apoyar su brazo derecho para elevarse, pero su hombro estaba desencajado, por lo que no pudo sostenerlo y cayó de bruces, y eso sin contar esa herida tan brutal en su muslo, que permitía ver incluso el hueso. Pero, a pesar de la gravedad de sus heridas, no sentía dolor, ni el más mínimo. Como si esa diosa lo apartarse de él. ¿Te ayudo, Naruto-kun?, le preguntó con una pequeña risa a la mujer, obteniendo el asentimiento del Uzumaki. Le tendió la mano, y este la tomó, notando una gran calidez. Ya no estaban en esa sala, se hallaban en Sunean, bañados por esa luz de sol plateada que hacía resaltar aún más ese cabello de la deidad. Se la notaba contenta en ese lugar, a gusto. Naruto observó sus heridas, y vio que ya no las tenía. Su hombro estaba recolocado, y su muslo intacto. Incluso se sentía descansado. La mujer no dejó de tomarle la mano aún así, y le ayudó con suavidad a levantarse. A pesar de su apariencia frágil, era muy fuerte.
Como constató Naruto gracias, Ikari-chan, agradeció Naruto, sacudiéndose la suciedad con su mano izquierda, aún sin soltar ninguno de los dos su otra mano, y encontrándose muy cerca sin darse apenas cuenta. ¿Cómo has hecho eso de la sala? Creí que iba a morir. Soy la diosa del destino y del tiempo, Naruto-kun. Declaró con un suave sonrojo la femina. Él la miraba siempre fijamente a los ojos, y eso la ponía nerviosa, y contenta, no sabía por qué. Vivo en todas las épocas y en ninguna a la vez. Parar el tiempo no es un problema para mí, pero, repuso Naruto mientras se rascaba la nuca con vergüenza, creí que solo nos influenciabas indirectamente. Esto no ha sido indirecto, esto, se revolvió. Algo avergonzada la diosa. No quería revelar el por qué había intervenido, ni tan siquiera ella estaba segura. Solo vio que el Uzumaki caería ahí y entró en pánico. Aún sentía su corazón acelerado, a pesar de que lo ocultase tan bien. Le tengo muchas ganas a esa serpiente, no te iba a dejar perder contra él, así que rompí una de las reglas de mi padre por esta vez, la prohibición del Deus Ex Machina. Naruto la contempló con confusión, sin entender eso último. Así resumimos lo de intervenir directamente en vuestro mundo. A mi padre le encanta el teatro clásico y las obras en latín, Ikari-chan. ¿No te ganarás problemas con tu padre por eso?, preguntó el rubio al por la mención a Shinigami, sinceramente preocupado por ella. No sabía por qué, pero con ella se sentía muy seguro. Protegido. Y cómodo para hacer estas preguntas a una deidad milenaria. Naruto-kun, respondió la mujer, sonrojada aún más fuerte y mirando al suelo, aunque inconscientemente acarició la mano del rubio agarrada del rubio con su pulgar. Cualquier otro ninja habría agradecido la ayuda y ya, sin preocuparse por ella. Es más, nadie en toda su existencia, salvo sus padres, se había preocupado por su bienestar. Ya te dije que me haces olvidarme de mis deberes. Será nuestro secreto. Ikari se abofeteó mentalmente, estaba perdiendo el control de la conversación y confesando que esa actuación no era parte de un plan, que había actuado por instinto. Él podría asustarse, o malinterpretarlo y pensar que lo hacía por usarlo. Y como siguiese así, él se iría a luchar y moriría. Lo había decidido, tenía que recibir su poder para esa batalla, su bendición como heraldo suyo que era, pero ella nunca lo había hecho, nunca le había dado su poder a un mortal. Era su primer y único heraldo, era una novata en esto. ¿Qué debía de hacer? Darle la mano, desearle suerte. Demonios, ni tan siquiera sabía por qué le había salvado. Podría conseguir otro heraldo cuando quisiese, ¿o no? No, realmente no. Naruto era irrepetible, la mezcla de 1000 factores y circunstancias. El único mortal que había llamado su atención. Sintió su corazón latir, y decidió dejarse llevar. Le otorgaría su poder de alguna forma, ya se le ocurriría, solo tenía que sentirse a gusto. Naruto, dime. ¿Te sientes vivo, Ein? No, no entiendo. No habré muerto otra vez, no. No quiero volver a ese cuarto en el palacio de tu padre. No, tonto, estás vivo. Pero dime, ¿te sientes vivo? ¿Te has sentido así desde tu vuelta al mundo?, preguntó con sincero interés. Ella era una diosa, ajena a los conceptos de la vida o de la muerte, a esos sentimientos humanos que todavía no entendía y que su madre había entregado a los mortales. Y quería saber qué era eso, comprender mejor el regalo de su madre al ser humano. ¿Qué era la vida, que la hacía tan especial? Sí, contestó con rotundidad el Uzumaki, tanta que Ikari no pudo evitar seguir preguntando. ¿Qué se siente? ¿Qué es sentirse vivo? No sabría explicarlo de Atebayo, es algo difícil, comenzó a intentar explicar el Uzumaki, enredándose. Y entonces decidió recurrir a su poder, simplificar las cosas, es sentirse feliz. Ikari abrió los ojos con sorpresa. Ante esa respuesta. Algo tan simple como eso, y a la vez tan complejo. Felicidad. Ya sea en grandes hazañas o en pequeñas cosas. Felicidad. Estar con quien te hace acelerar el corazón, que te hace olvidarte de tus obligaciones. Ser feliz. Pero ahora no podía quedarse solo en esa palabra, quería saber más, experimentar esa sensación, entender de una vez por todas el regalo de la gran Izanami al mundo. Así que, por primera vez en su milenaria existencia, Ikari decidió avanzar sin un plan, sin un guión marcado que la otorgase seguridad. Dejarse llevar por esa idea. Lo que la hiciese feliz. Naruto-kun, ahora, ¿Te sientes vivo?, preguntó con algo de inseguridad la fémina, mientras acariciaba la mejilla del Uzumaki. Este asintió, sin despegar sus ojos de los ojos violetas de la mujer. Que tampoco podía despegarlos de los de Naruto.
Y ahora volvió a preguntar, para luego darle un tierno beso en su muñeca derecha. Sí, Hikari-chan, contestó Naruto, hipnotizado por esa mujer, incapaz de pensar en otra cosa. Sentía cada parte de su cuerpo centrarse en ella, expectante, como si llevase mucho tiempo esperando su reacción. Y ahora preguntó con gran miedo, para luego besarle los labios. Un beso suave, uno en el que buscaba sentir al rubio, transmitirle sus dudas, sus ansias de vivir ella también. Él respondió con algo de duda al principio, pero luego la acercó para sí, rodeándola con sus musculosos brazos, apartando cualquier obstáculo. Solo estaba ese ósculo, y ambos lo disfrutaban. Se sentían bien. Vivos. Cuando se separaron y abrieron los ojos, quedándose a pocos centímetros. Él la miró con intensidad y esa sonrisa única, y ella se sonrojó. Yo también me siento viva, Naruto-kun. Lemon inicia. Naruto reanudó el beso, posando una de sus manos en el lateral del rostro de la fémina, que solo cerró los ojos y se dejó llevar por esa extraña calidez que empezó a sentir. Pronto la gravedad fue un lastre muy grande, y terminaron tumbados sobre él. Mullido césped, él sobre ella. La acariciaba, la besaba, la hacía sentirse bien. Feliz, radiante. Ni tan siquiera se dio cuenta de cuando el Uzumaki la había despojado de su vestido, dejándola completamente desnuda. Ni le importaba, porque ella hizo lo mismo con el Uzumaki. Y luego acarició su fuerte espalda, sus brazos, sus glúteos, todo. Como le mandaba su corazón, ahora desbocado. Un suave mordisco del hombre en su cuello la arrancó un gemido. Un chupón. A ella, una diosa capaz de destruir el mundo de un golpe. Él era atrevido, valiente. Y eso la encendía como nada en todo el universo. Se dispuso sobre él, dándole la vuelta a las tornas, sosteniendo el pene de su amante con su mano. Esto era sentir. Esto era amar. Este era el regalo de su madre a la humanidad, y ahora ella podía experimentarlo. Descendió, llevada por su instinto, y se introdujo ese miembro en su boca. Sabía bien, y ella era una diosa, su opinión era muy acertada siempre. El gemido del ojiazul, acompañado del sentir su mano sobre su cabeza, acompasando sus movimientos con su pelvis, la encendió aún más si cabe. Aún en esa situación, el ojiazul buscaba imponerse. Pero ella iba a mandar ahí. Ascendió para volver a reclamar esos labios, contactando su intimidad con la de Naruto y rodeándole con sus esbeltos muslos. Su mano, movida por vida propia, colocó el miembro del Uzumaki sobre la entrada de su vagina. Pero antes, lo restregó sobre su flor, llevada por la pasión. Se notaba arder, y humedecer al mismo tiempo. Y el pene de Naruto cada vez más fuerte y duro. No pudo esperar antes de metérselo. Ansiosa por probar más. Más de su heraldo. Más de su Uzumaki. De su auténtico amor. Porque, desde el día en que predijo su nacimiento, supo que le amaría, aunque no fuese capaz de reconocerlo. Supo que ese hombre la encendería siempre, la inspiraría a saltarse las reglas. A sentirse viva, a pesar de ser ajena a ese concepto desde su creación. Sintió como ese miembro penetraba en su matriz, y no pudo hacer otra cosa que gemir. Notaba su pelo despeinado, sudado, pero no le importaba. Solo quería sentir a su amado, que la acariciaba desde el suelo, incapaz de levantarse por sujetarle ella así. Pudo notar cómo el Uzumaki arrancaba briznas de hierba al intentar apoyarse, llevado por el placer. Comenzó a bajar arriba y abajo, llevada por el ansia de más. Más contacto. Más placer. Más vida. Y mayúscula. Algo dentro de ella comenzó a crecer, como una sucesión de explosiones. Primero diminutas, luego cada vez más grandes. Gimió su nombre, lo predicó a los cuatro vientos. El credo de una diosa, el amor de un hombre. Su primer orgasmo, fin del Lemon, sus ojos brillaron con fuerza, así como sus manos. Una intensa luz plateada. Su poder. Ese ningen le acababa de enseñar a una diosa lo que era vivir, y ella le devolvería ese favor multiplicado por 1000. Con el grito del orgasmo, abrió los ojos con fuerza, poseídos por un intenso fulgor plateado, y posó con un potente movimiento sus brillantes manos sobre el pecho del Uzumaki, para luego dejar que su luz lo bañase por completo. Necesitaba fuerza. Ella le permitiría levantar montañas. Necesitaba vencer a sus enemigos. Ella le transformaría en un avatar de llamas y muerte. Necesitaba salvar a esos niños. Ella le haría capaz de destruir a cualquiera que los tocase. Necesitaba poder. Ella le daría el universo entero si lo necesitaba. En el exterior, el mundo sintió ese poder, esa explosión de chakra. En Konoha.
Una joven pelirrosada, meditando para acumular chakra natural, sintió su pelo erizarse como nunca al entrar en contacto con ese chakra tan familiar. Naruto, pensó, impactada por la fuerza que desprendía. La fuerza más grande que había sentido jamás. En Nami, cierta ojivioleta sintió al amor de su vida a su lado, e incluso su hija lo sintió, dándole una suave patada. Sion sonrió mirando en dirección a donde provenía esa sensación, el lugar donde sus visiones le habían revelado que su amado Uzumaki alcanzaría la cúspide de su poder. Es tu padre, hija mía. Y te hará tan feliz como me hace a mí. Entani, un pelinegro y una pelirroja se quedaron congelados al sentir ese poder y percibir su procedencia. Era poder, puro y libre, una sensación que les hacía temblar las piernas y a la vez les llenaba de admiración. Dobe. ¿Pero qué demonios?, pensó el pelinegro, mientras la Uzumaki abría los ojos con mucha fuerza, al sentir sus habilidades sensoras dispararse como nunca, sintiendo absolutamente todo lo que pasaba alrededor. Seguía vivo. Y luchando como nunca antes. Y en su oscura guarida de Iwa, un enmascarado de pelo negro sonrió, y sonrió hasta que una risa histérica le pudo. ¿Ese era el poder de su gran rival? Era, literalmente, lo único que le había hecho latir el corazón desde hacía años. Enséñale a esa serpiente pedófila lo que es el dolor, hermano, gritó en la oscuridad de su cuarto. Su otra mitad era espectacular, era ese digno adversario que buscaba desde que tenía uso de razón. Aquella persona que le completaría. Dudaba si dar el paso y sacarle de su escondite, pero ahora ya lo tenía claro. Naruto volvió a sentir su cuerpo acumular energía en ese momento, como tantas veces. Le había pasado cuando Kurama se liberaba. Y lo sintió multiplicado por 10. Sintió el poder forzar cada punto de chakra de su cuerpo, buscando liberarse, una vía de escape. Su cuerpo exudó por cada poro un burbujeante chakra de color naranja y amarillo con unos brillos plateados. Los demonios más cercanos fueron vaporizados por la intensa explosión de luz naranja que inundó la sala. Kurama y Naruto, unidos a la perfección, canalizando un poder que ni ellos mismos entendían. Sintieron como la primera oleada de chakra que liberaron había incluso hundido el suelo donde se encontraban, haciendo surcos en el pavimento donde los rayos desprendidos en esa forma se habían concentrado en mayores cantidades, aunque los niños no habían sufrido el más mínimo daño, y ahora lo miraban con los ojos como platos. Los Mainademon que sobrevivieron a esa explosión, unos seres inmortales que supuestamente no le temen a nada, retrocedieron al sentir la esencia del gran enemigo de su señor y creador. La esencia de Kami ayudaba a ese ningen. Los sellos inhibidores de la sala tenían un límite, y ese enorme poder los vaporizó enseguida, superándolo con creces. Explotaron en brillantes luces amarillas, como fuegos artificiales anunciando la llegada del rubio. Naruto ascendió a una cresta hecha de cuerpos de enemigos a medio carbonizar, envuelto en llamas anaranjadas, con su cuerpo completamente cubierto por el sello de Shinigami y las rocas y piedras del lugar flotando a su alrededor, empujadas por ese poder que desprendía. Su chakra alcanzó a los niños, reparándolas las heridas y manteniéndoles a salvo. La diosa del destino hoy no iba a permitir la muerte de un inocente más. Sus ojos, de un fulgurante azul eléctrico, se clavaron sobre las decenas de demonios que le habían atacado. Y rugió con fuerza, mientras su guadaña volvía a su brazo y sus cadenas se extendían como colas a su espalda. ¿Un monstruo del chakra le había llamado la serpiente? Un heraldo de un dios, realmente. Liberó otro gran pulso de chakra, uno que incendió toda la sala con esas llamas naranjas sagradas, pulverizando más y más Mainademon, que no tenían más opción que intentar huir por las puertas al Makai por donde entraron si no querían ser totalmente consumidos por ese ser. Naruto gritó al cielo, liberando aún más chakra, notando como el techo de la caverna apenas soportaba su empuje. Le ofrecería a su diosa la cabeza de cada Mainademon de esa sala. No las necesito, Naruto-kun. Déjate llevar, y quédate conmigo. Quiero seguir sintiéndome viva. Contigo, le susurró al oído la diosa desde su nean, volviendo Naruto de inmediato con ella y dejando el mundo exterior en un segundo plano. Para él, solo existía esa mujer que bailaba y gemía sobre él, el resto eran minucias. En el exterior de la sala, un asustado Orochimaru corría en dirección a la sala de su trampa, a comprobar qué había pasado. Un gran poder, había sentido un gran poder. Pero no podía ser posible, había dispuesto suficientes sellos inhibidores como para anular el poder del Kyuubi durante media hora más como mínimo, maldita sea.
De pronto, cuando llegó hasta ver la puerta de la sala, comprobó que sí que era posible lo que sintió. El metal de su puerta de metal empezó a deformarse y calentarse, a doblarse como arcilla hasta ceder. Un inmenso torrente de fuego salió de un agujero en el pórtico, impactando contra la pared de enfrente y tirando al Sannin al suelo en la explosión. Y, en medio de ese fuego, surgió un ser. Sus manos asemejando ser las zarpas de un depredador. Su pelo, flotando al viento por el enorme poder que desprendía. Llamas de un intenso naranja con brillos plateados sobre su piel, sin quemarlo ni hacerle el más mínimo daño. Miles de símbolos arcanos en su piel, cubierta de la sangre roja de todos los demonios que había matado. Y entre todo ese negro, rojo, naranja, amarillo, dos intensos zafiros azules que le miraban con fría furia. Con determinación. No le estaba mirando Naruto Uzumaki, le estaba mirando algo más. Su Sharingan lo pudo ver claro, una masa de chakra ya unida a la perfección, no 4 colores dispersos sino uno solo muy potente, y de color plateado. La convergencia de todo el poder de Naruto en una máquina perfecta. No quiero solo contemplar la vida pasar, anunció, aunque su voz no era exactamente la de Naruto. Era la del Uzumaki mezclada con la de Kurama y con una tercera, una voz de mujer. Pero Naruto realmente no estaba allí. En su Nean, la conciencia de Naruto besaba esos labios carnosos mientras se erguía, contactando ambos torsos desnudos, entregándose al placer junto a la diosa, que también devoraba cada centímetro de la piel del ojiazul con pasión. Quiero vivir. El Sannin pálido invocó con rapidez a su Susanoo, heredado de los ojos de Madara. Un gigantesco ente azul, de un fuerte brillo y una forma humanoide con 4 brazos, surgió a su alrededor, derrumbando parcialmente el techo. Todavía no había desarrollado el Susanoo perfecto, solo tenía aquella versión que Madara enseñó en el desierto, pero no era un problema gracias a su cuerpo del clan Kaguya. El Susanoo fue rodeado rápidamente por una armadura de potente hueso, que además formó a su espalda 2 alas con una membrana con escamas propias de las serpientes. Su rostro se tornó en el de una serpiente de grandes colmillos, con un exoesqueleto blanquecino recubriéndolo y dejando asomar solo esos 2 ojos de color amarillo con pupila negra rasgada. Un ente invencible creado por Orochimaru, un ser de 6 metros de altura, 4 brazos, armadura y un inmenso poder capaz de rivalizar con el 9 colas, el resultado de unir el Mangekyo Sharingan que tanto había perseguido con el Kekkei Genkai del clan Kaguya y el modo Sennin de las serpientes. Un ente a la altura de cualquier shinobi o Bijuui que incluso había derrotado a un Uchiha Madara revivido. Nadie podría vencerlo. Salvo un dios. Las imágenes se mezclaban en la mente de Naruto, que solo se dejaba llevar. Pudo ver cómo convocaba un centenar de clones con las garras, los ojos rojos con pupila negra rasgada y rodeados del chakra rojo de Kurama, con una cola ondeando al viento, que cercaron al Susanoo del Sannin en completo silencio. Pudo ver cómo saltaban sobre su presa, que se defendía desesperadamente con 4 espadas de hueso mientras el Sannin pálido gritaba de terror. Daba igual cuántos espadazos repartiese, no abarcaría a todos ellos. Mataba a 10 por golpe y otros 20 ocupaban su lugar. Pudo ver unas inmensas garras de color rojo de chakra de Kurama agarrar por la espalda una de las alas del ente cuando intentó salir de ahí derrumbando el techo de la cueva y remontar el vuelo, y arrancársela como si fuese el ala de una mosca entre una marea de sangre, mientras el resto de clones saltaban sobre el guerrero espectral para despedazarlo pedazo a base de puñetazos, zarpazos o incluso mordiscos. Irónico, justo lo que la serpiente quería que sus demonios le hiciesen a Naruto. ¿Quería que demostrase que era un auténtico demonio? Ahí tenía la prueba. Un inmenso Odoma Rasengan impactó en el rostro del espectro, pulverizando su yelmo de hueso, mientras su brazo era arrancado por otras garras rojas, y entonces el ente colapsó, explotando en una fuerte luz azul. De pronto la imagen desaparecía, y volvía a su Nean, donde realmente estaba. Como a cámara lenta, sentía a la diosa de cabello plateado seguir disfrutando de su amor sobre él, subiendo arriba y abajo. Besó lentamente la clavícula de la fémina, mientras ella gemía con sus ojos cerrados y cabeza levantada, con su bello flequillo completamente despeinado y sus carnosos labios entreabiertos. Incluso pudo sentir su aliento, su suspiro por un nuevo orgasmo, mientras cada vez adoptaban un mayor ritmo de fricción entre sus cuerpos. Nadie escribirá tu historia, Naruto-kun, o en su mente, mientras seguía disfrutando de su amada. En ese momento, estaba en 3 lugares, y en ninguno a la vez. Estaba en su total equilibrio mental. Su Nean,
Nadie te podrá decir que llegaste tarde o que no podrás conseguir lo que te propongas, así que nunca te conformes, declaró la voz, para luego volver a gemir, mientras Naruto notaba las uñas de la diosa arañarle la espalda en medio de su estasis, sobre la locura y el caos, cada cicatriz tuya llegará hasta el interior de tu alma, y te hará más fuerte. Porque por tus venas no corre sangre ni chakra, corre victoria. Sintámonos vivos por siempre, gritó extasiada la diosa al cielo del Nean, notando cada célula de su cuerpo gritar con ella, su pelo erizarse, sus ojos brillar más fuerte. En el exterior, Orochimaru escupió sangre en el suelo. Había perdido un brazo en la gigantesca explosión que provocó su Susanoo al ceder. Era imposible. Era un ente indestructible capaz de vencer al mismo Kyuubi. Pero los trozos de su armadura espectral, que caían como gotas de lluvia de un intenso azul a su alrededor, decían lo contrario. Y entre esa lluvia de color azul, vislumbró unas potentes llamas naranjas. Y, en medio de ellas, vio a ese ser. A ese monstruo del chakra, que avanzaba sobre el fuego sin quemarse, con cada paso retumbando como truenos en lo oscuro de su guarida. Como el tambor que precedía al ahorcamiento de un condenado. Gritó de terror, y activó cada sello de trampas que había colocado en ese pasillo, rezando para que eso bastase. Corrientes eléctricas, columnas de fuego, cuchillas de afilado viento, todo en dirección al Uzumaki. Pero todo se detuvo antes de tocarlo, impactando contra esa armadura de puro chakra naranja que rodeaba al rubio y deshaciéndose ante su poder. Entre una fuerte agitación del ambiente. Asciende ahora mi campeón. Demuéstrale lo que es el poder absoluto, le susurró la diosa al oído en su Nean, entre gemidos. Naruto solo tuvo que abrir con fuerza esos intensos zafiros y dejar salir otro pulso de su chakra, que ahora sí gracias a Ikari, era infinito, y todas esas trampas se evaporaron mientras la sala temblaba. Incluso el techo comenzó a derrumbarse, dejando salir ese inmenso poder, esa columna de puro chakra, al cielo del continente. Desde Iwa, Kiri, Kumo, Konoha y Suna todo el mundo habló de esa gigantesca columna de chakra naranja y plateado que iluminó el cielo ese día. Las corrientes de electricidad estática y los restos de fuego de las trampas rodearon a ese dios del chakra, que clavó esos ojos en su presa sin la más mínima misericordia mientras negaba con parsimonia y ésta se arrastraba lastimosamente. ¿Qué demonios eres tú? Maldito monstruo, chilló Orochimaru con tal vehemencia que incluso la saliva mezclada con la sangre salía despedida de su boca. Frente a él, como una cruel broma del destino, estaba su sueño, el poder. El poder absoluto. Lo que buscaba desde los 12 años. Y se disponía a matarle. ¿De dónde sacas ese poder? Dímelo. Te daré lo que sea. Puedo revivir a tus padres, traerte a tu Sakura o a esa sacerdotisa del país del demonio, cualquier cosa. Solo dime cómo lo haces. Pero entonces se fijó en las llamas naranjas alrededor de Naruto. Esas llamas adoptaban formas. Y vio a cada una de sus víctimas ahí, a la hermana de Tenzo, ese niño al que otorgó el Mokuton a cambio de experimentar cruelmente con la joven contra la voluntad de ambos infantes, a esos pobres huérfanos que murieron entre gritos de dolor por sus experimentos, a Anko, y los otros 9 niños que murieron al recibir su sello maldito por primera vez, a su antiguo sensei, observándole imperturbable con su armadura ninja negra, a Jiraiya con sus 2 metros de altura, al que hizo sufrir más que a nadie con su deserción, a Sasuke-kun, con esos ojos negros clavados en él. Y con ellas, cientos más. Volvió a mirar a Naruto, pero no le vio a él, vio lo más aterrador de su vida. Era una mujer. Su pelo era negro como la noche, húmedo y con apariencia sucia, como si hubiese sido bañado en alguna sustancia oleosa, aunque algunos mechones flotaban en el aire, como si estuviesen en agua. Sus dientes alargados, afilados y sucios, como un depredador ansioso por devorar. Su piel de un tono grisáceo antinatural con cicatrices surcándolo en algunas zonas, y sus ojos, de un negro insondable que abarcaba también la totalidad del globo ocular. A su alrededor, su poder era tan alto que formaba un manto oscuro que la envolvía, como si fuesen manchas de pintura en una pared blanca. La diosa del destino y del tiempo, a la cual veías de una forma o de otra según lo que te aguardase en la vida. Ella lo miró con desprecio, y señaló con su pequeña mano, que presentaba unas largas y afiladísimas garras, en dirección al Sannin. ¿Cuántos destinos has truncado, Orochimaru? Ya ninguno más. Y cuando mi heraldo acabe contigo, acabará con cada uno de tus lacayos del sello maldito para evitar que revivas. Es tu destino morir y no revivir jamás, o en su cabeza, con una voz tan estridente que le hizo sangrar los oídos.
La imagen parpadeó, y volvió a ver a Naruto. El Jinchuriki se dispuso frente a él, con su guadaña en alto. En su nean, se sentía a punto de estallar dentro de la diosa, al borde de su propio orgasmo, mientras ella seguía gimiendo, a punto de llegar con él. También. Y, cuando su guadaña atravesó el pecho del Sannin, ambos estallaron en un mutuo estasis, mientras cada individuo con el sello maldito sufría el mismo destino que Orochimaru, de secarse y entregar el alma, el chakra y la sangre. Todos ellos estaban conectados con un pedazo de esa alma pútrida de Orochimaru en sus cuerpos, y la garra de Shinigami absorbería toda esa esencia, estuviese donde estuviese. Ahora sí, y definitivamente, la serpiente había muerto Fiat Justitia, declaró esa voz triple del Uzumaki, para luego volver a su aspecto normal, et pereat mundus, que se haga justicia, aunque perezca el mundo. Frente a él, el cuerpo del Sannin empezó a incendiarse con unas suaves llamas plateadas, que aseguraron que nadie pudiese jamás revivirlo con técnicas antinaturales. Aunque, en su cansancio, Naruto no reparó en un niño de pelo negro con los laterales de su cabello en un rubio rapado, que lo miraba entre lágrimas de terror y admiración. Mientras tanto, en la profundidad de su oscuro cuarto, un claramente emocionado Chikara, mirándose al espejo con unos ojos de un potente rojo tan brillante que se podía ver en la oscuridad, esbozó una psicótica sonrisa madre. Búscalo, y haz que venga a mí. Es la hora, y la gigantesca loba dibujó una sonrisa aún más inquietante en su jaula de madera. Ella también estaba impaciente, era su rival definitivo también. Ya sabía perfectamente cómo hacer salir a ese dios del chakra a la luz. Usagi se sentó en una piedra tirada en medio de esa calle de Tani completamente relajada, ignorando las muertes a su alrededor, y en contraste con su siempre alerta novio, Saru, que miraba de un lado a otro totalmente alerta. Y pensando además, comillas como lo hará Nabi-chan para estar tan tranquila en estas situaciones. Punto. La misión del Escuadrón Kibo, calificada como rango S, como siempre, era encabezar el asalto de los escuadrones Anbu de élite de Konoha, Kumo y Suna para lograr el rescate del Daimyo y del Kage de Tanigakure, prisioneros en el palacio del primero y custodiados por cientos de guardias. Y, de paso, asegurar la salvación de cuanto civil pudieran dirigiéndolos a los refugios de la ciudad, ya tomados por los Anbu desde el primer minuto. La parte del escuadrón Kibo sería muy delicada para muchos escuadrones, pero para ellos fue fácil. ¿Que hay cientos de guardias en el interior del palacio? Nada que Karasu no pudiese solventar sin esfuerzo, sobre todo si Neko y sus habilidades sensoras le acompañaban y le avisaban de la situación de cada enemigo y trampa. Fue gracioso verles entrar en el palacio andando mientras hablaban y mataban a cuanto enemigo se interponía, como si estuviesen paseando. Su situación confundía mucho a Usagi. Por un lado, sabía lo que el pelinegro le había hecho a Neko durante su deserción después de que ella misma se lo contase. Le llamaba la atención la cantidad de pecados que tenía que purgar el Uchiha, pero a su vez admiraba esa determinación de hacerlo correcto. En ese aspecto, se notaba mucho que Naruto-kun le había influenciado totalmente. Entendía, volviendo a la pelirroja, era lógico que ella no le quisiese cerca más que en el ámbito estrictamente profesional, y limitase sus contactos al mínimo. Pero, cuando ese ojinegro la buscaba descaradamente, y dentro de esa pose indiferente que adoptaba la ojirroja para defenderse, Usagi podía ver también cómo ella se reprimía las ganas de montarlo ahí mismo. Se lo intentó explicar con una alegoría, Sasuke para ella era como la comida chatarra, le gustaba mucho el sabor, pero le taponaba las arterias y la mataba lentamente. Así que lejos mejor, y en pequeñas cantidades si no podía ser así. Usagi solo respondió con un arqueamiento de cejas a esa confesión. ¿Qué coño era eso? Estaba claro que no era amor, ella lo sabía bien, para algo tenía a su Konohamaru-kun. Pero tampoco era indiferencia, lo que ella había encajado como opuesto al amor. Era odio, era enemistad, era rencor, y también atracción. Una enorme atracción. En fin, no iba a intentar comprenderlo a sus 16 años de edad, solo intentaría que no se le pegasen esas mañas de su nuevo capitán a su novio. Su situación con Konohamaru había mejorado ostensiblemente tras hablar Naruto con Yashi. Ahora podían salir a pasear en público, tomarse de la mano sin disimular, besarse sin tener que esconderse, aunque también tenía su parte negativa, eran la nueva pareja favorita de Konoha, y la Hyuga odiaba esa atención. Esos metiches podrían hablar de lo mal que trataron a Naruto-kun, por ejemplo. Y hacer propósito de enmienda ya puestos. No de lo jodidamente adorables que quedaban los dos castaños paseando de la mano por el centro de la ciudad.
Hanabi se descubría a menudo intentando averiguar cómo había conseguido Naruto un cambio tan radical en la forma de comportarse de su padre. Tenía claro que no había sido simplemente hablándolo, su padre era un maldito maltratador obsesionado con el poder antes del atentado, y ahora era casi un tierno padre amoroso. Debía de haber algo más detrás, algo incluso relacionado con esa nueva obsesión de su padre de realizar obras de caridad y entrenar a su hermana para liderar el clan en un futuro. Incluso, cuando salía a colación algún antiguo abuso de la rama principal sobre la secundaria en las cenas familiares, Hanabi pudo escudriñar miedo en los ojos de su padre. ¿Qué habría hecho Naruto? Lo cierto es que a ella sí que se le habían pegado las mañas de su nuevo capitán, porque ni lo sabía, ni le importaba por el momento. Solo sabía que ahora ella y su hermana eran felices, y eso era suficiente. Volviendo su mente a su misión, la ojiperla no pudo evitar sonreír ante la preocupación de su novio. Sabía que no era por la misión en sí, su novio era inmune al miedo hasta el extremo de la estupidez en algunos casos, aunque ya estaba ella para evitar que se inmolase en un descuido. Un ninja que con 13 años fue capaz de derrotar a uno de los cuerpos del semidios Pain no era un cobarde. No, estaba preocupado por si le pasaba algo a ella, y eso la enternecía. Le habría besado y recordado que en ese escuadrón ella era tan veterana y capaz como él, pero no era el momento. Se lo recordaría esa noche, con algo de diversión por medio. Su parte en la misión era simple. Citando textualmente a su capitán, comillas, ¿veis la inmensa puerta del palacio? Pues que no entre ninguno de los sectarios por ahí. Saru y Usagi se encargarían de la principal, mientras Sushi lo haría de la trasera. Una vez que rescatasen a los objetivos, saldrían y el ejército de Kumo atacaría. Pero, claro está, antes había que darles su merecido a esos fanáticos. Cuando parecía que se había olvidado de ellos, aparecieron decenas de enemigos, muchos armados con katanas y lanzas, y otros apostados con arcos en edificios circundantes. Y todos ellos sonrientes al ver que solo 2 adolescentes se interponían entre ellos y su objetivo. Saru-kun, comenzó a decir Usagi mientras se levantaba con tranquilidad y se hacía tronar el cuello, ¿te encargas tú de los arqueros y yo de los de la calle? ¿Estás segura? Son unos cuantos, contestó dubitativo el Sarutobi, mientras invocaba un gran bastón. Barrios y tonto, ya me encargo yo. Tú déjame algunos clones para asegurarnos y diviértete allí arriba. Está bien, cariño, ten cuidado, te quiero mucho. Yo también te quiero, Saru-kun, finalizó con un tono cariñoso la ojiperla. Tras aparecer 10 Sarutobi de la nada y desaparecer el original en un Sunsin de fuego, la Hyuga desenvainó su katana con parsimonia, mientras todos sus enemigos se miraban unos a otros con confusión. ¿Por qué estaba tan tranquila? Muy simple, porque ya sabía lo que iba a pasar. Antes de que Naruto la reclutase para el escuadrón Kibo, Hanabi fue calificada como el gran genio Hyuga, con permiso del gran Neji. Dominó el Junken antes de andar, el Byakugan antes de aprender a leer y la rotación como si fuese una simple media vuelta. Era un auténtico prodigio, pero aún así, todavía faltaba talento por pulir. Ella lo sabía, a pesar de la obstinación de su padre por estancarla en el estudio de unas artes Hyuga que ya dominaba, y rogaba porque alguien también lo viese y la rescatase. Por lograr destacar e innovar en el arte de su clan. Y, como un milagro, apareció Naruto-kun. En un principio creyó que fue amor, y temió acabar como su hermana mayor, pero la madurez, y cierto ninja castaño, le hicieron comprender que era admiración y agradecimiento. Y ese héroe no solo la reclutó y la sacó del tétrico complejo Hyuga, sino que la dio la herramienta para mejorar, el Kenjutsu. Y, después de él, llegó otro shinobi que, si bien no era tan querido tras esos meses de adiestramiento, sí que era igual de admirado por la joven Hyuga, Sasuke Uchiha. Cada uno era diferente. Para ella, Naruto-kun era calor, fuego. No solo un mentor, era un amigo y un hermano mayor. Pero Sasuke Uchiha era diferente, era frío, meticuloso. Un maestro. Y cada uno le había transmitido parte de sus enseñanzas. En combate era fuego concentrado en arder, frío tan potente que congelaría el mundo entero. Era sol y era luna, potencia y control. La primera aprendiz de los 2 shinobi más grandes de su generación desde Hashirama y Madara. Recordó cómo ensayaba katas con Naruto, y cómo este la animaba a combinar su estilo con el Junken. Tu estilo es de combate muy cercano, y eso sería un problema para cualquiera, pero no para ti, le había explicado el rubio. Eres pequeña y vas con una máscara de un animal tan inofensivo como un conejo. Y eso hará al enemigo confiarse y acercarse.
Y ahí, tendrán suerte si no les arrancas el corazón de un golpe, terminó de exponer. Y ahí comenzó a nacer su recientemente bautizado Magetsu no Odori, danza de la luna llena, en honor a esos inmensos ojos perlas que su amado Konohamaru llamaba sus dos lunas. Un estilo que combinaba las técnicas de combate Hyuga con el demoledor Kenjutsu que se enseñaba en Kumo, y que había recibido indirectamente de Killer Bee a través de Naruto. Kumo y el clan Uzumaki solo podían generar un estilo de katana mortal. Porque estaba tan tranquila. Porque 50 sectarios zarrapastrosos no le daban ni para desayunar. Activó su Byakugan, y corrió en silencio junto a los rugientes clones de Saru hacia sus enemigos, que también cargaron contra ella con un gran grito de batalla. Pero, cuando sus armas descendieron sobre su enemiga adolescente, solo encontraron aire. Sobre sus punteras, como una bailarina, Usagi giraba de un lado a otro con su katana rebanando en su mano derecha y su mano izquierda cerrando puntos de chakra y dañando órganos vitales con su Junken. Lo hacía todo con tranquilidad, como le enseñaron ambos maestros. El plan era rebanar y destrozar, y cuando el plan es bueno, las prisas sobran. En medio de ese combate, recordó su derrota contra el Uzumaki en el Valle del Fin. La única derrota de su vida, una que la había herido en el orgullo y le había hecho ver las fallas de su estilo de combate. Las mismas que las del estilo Hyuga, dependía de un terreno regular, llano. Tenía que solventar eso, y para ello acudió al único shinobi que rivalizaba en poder con Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha. Y este le dio la clave. Tu cuerpo es el problema, dijo con desdén el pelinegro, arrancándole una mueca de rabia a la ojiperla. Eres pequeña, y apenas tienes fuerza. Llevas mucho tiempo ocultando eso con un excelente manejo de las técnicas Hyuga, que te permiten atacar y neutralizar antes de que te ataquen. Pero, si el enemigo llega a contactarte, o el terreno te obliga a recular, solo eres una niña de 16 años, explicó, y aquí la joven tuvo que darle la razón, pero eso lo podemos solventar. No puedo enseñarte más Kenjutsu, el Dobe hizo un trabajo perfecto, pero puedo enseñarte Taijutsu para combinarlo en tu estilo, un Taijutsu diferente, que empleará la fuerza del enemigo y su inercia en su contra. Y con ese estilo, podrás luchar en cualquier parte. Un enemigo intentó atacarla de frente desviando su katana de un golpe. Craso error. Con un rápido movimiento, la mano izquierda de la fémina arrancó un ojo a su rival, que comenzó a gritar al cielo de dolor y se arrodilló. Otro intentó sostenerla esa mano con la que causaba tanto daño, y cometió un error aún mayor. Su mano seccionada a la altura del codo fue testigo de ello. Los enemigos le atacaban por la retaguardia, creyendo que no les veía. Si alguien les hubiese explicado que con su Byakugan veía 360 grados a su alrededor a varios kilómetros de distancia, verían lo obvio, no había punto débil. Dejó su torso caer hacia atrás, con su suave pelo castaño suspendido en el aire, y de un tajo horizontal decapitó a esos estúpidos. El enemigo que dejó tuerto intentó atacarla desde el suelo, pero su espadazo no llegó al parar su ataque, la ojiperla golpeando con la suela de su pie el antebrazo del enemigo. Saltó rodando sobre la espalda del enemigo al que dejó sin brazo, que también estaba arrodillado en el suelo por sus ataques, y se dirigió a un individuo de cerca de 2 metros que corría hacia ella con una gran hacha. Antes de que bajase su mortal ataque, la Hyuga se deslizó entre sus piernas mientras dejaba que su katana le eviscerase de un tajo limpio, y saltó hacia el rostro de otro rival que se quedó paralizado al ver el espectáculo de sangre que estaba montando la joven. Aprisionó su cuello con sus muslos y dejó que la inercia de su propio salto potenciase su ataque y la hiciese girar sobre él mientras neutralizaba a los rivales más cercanos lanzando kunais. Y, cuando estaba a punto de caer, aprisionó el cuello con fuerza y lanzó al sectario hacia un grupo de enemigos, con un sonoro crack que reveló que le había partido el cuello a su desgraciada montura forzada. Hasta ese momento, los enemigos solo habían visto un borrón con una armadura ambu moverse entre ellos entre salpicaduras inmensas de sangre, pero ahora parecía vulnerable. En el suelo no se podría defender. Craso error. En el suelo, Usagi comenzó a girar empleando la inercia de sus piernas y retorciendo su tronco, lanzando tajos con su katana a las piernas de todo el que se acercase, hasta que se levantó impulsándose con su mano libre. Una Kusarigama intentó aprisionarla desde un flanco. No iba a caer 2 veces en la misma trampa. Ya le jodió muchísimo que en la primera batalla seria que tenía contra su maestro rubio hubiese perdido por culpa de su maltrecha rodilla y esa arma con cadena del demonio, como para que ahora que estaba sana le recordasen que era incapaz de encontrarle y reclamar su justa revancha. Agarró la cadena con su mano libre,
Tiró con fuerza de ella y un clon de Saru se encargó de hacerla llegar con el cuello partido de un bastonazo. Que bien se coordinaba con su novio, por eso hacían una pareja inseparable en el escuadrón. Los clones de Saru evitaban que el enemigo usase la superioridad numérica, la asistían en los golpes difíciles y se llevaban esos kunais que iban dirigidos a la Hyuga. El Sarutobi no solo era su compañero de equipo, su amigo, su amor y el hombre con el que quería envejecer. Era también su ángel de la guarda. Cuando Karasu salió del palacio con Ushi, Neko, el daimyo, el Tanikage y los nobles principales de la nación con sus familias, se encontraron a Usagi sentada en la misma roca en la que la dejaron al entrar, con Saru al lado vigilante. Pero, esta vez, cubierta de sangre y rodeada de 50 enemigos, algunos de ellos todavía lamentándose en el suelo y buscando las extremidades que les faltaban. Karasu, aunque no lo admitiese, sentía un inmenso orgullo de su reciente alumna. Era puro talento. Y esa máscara de un conejo sonriente cubierta de entrañas y rojo sangre era realmente aterradora. El Dobe tenía un ojo magnífico para los fichajes. Saru era impresionante, una especie de versión en joven de Naruto sin el Kyuubi, pero esa chica inspiraba puro terror en las filas enemigas. Solo había que ver la cara de asombro y miedo de los rehenes liberados al verla en medio de esa carnicería. ¿Alguna orden, Karasu Taichou?, preguntó un disciplinado Saru, mientras Usagi terminaba de limpiar su katana. Que tenía un trozo de intestino todavía colgando de su punta. El escuadrón de Kankuro necesita refuerzos al oeste. ¿Estáis descansados para acompañarme mientras Ushi y Neko llevan a los rehenes con las fuerzas de Kumo?, preguntó el altivo Uchiha. Sabiendo la respuesta, capitán, contestó Usagi mientras se erguía desde su roca. Todavía ni he sudado. Fin de capítulo.